En este espacio la información en torno de la renovación de la dirigencia nacional del PAN, y para hablar un poco más de ello tengo en la línea telefónica a Roberto Gil Suárez, senador del PAN con licencia. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pascal. Muy buenos días. Gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Te ubican entre quienes aspiran a convertirse en el próximo jefe nacional del partido. ¿Tú qué nos dices? Bueno, que no he tomado una decisión, lo he dicho reiteradamente. Mi intención en este proceso es llamar a una reflexión, de construir una agenda, de crear una ruta de reconstrucción del partido. Desde mi perspectiva, más importante que ser es hacer, y que la simple renovación de la dirigencia no significará una transformación profunda del partido si no hacemos, en primer lugar, una reforma estatutaria para corregir los males endémicos que tiene el partido, y por el otro lado, si no hacemos una actualización profunda de nuestro programa, de nuestro diario. El PAN tiene que decir claramente qué representa en el siglo XXI y qué representa frente a un régimen como el de Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas, además de las orientaciones de izquierda, también implica una altísima concentración de poder por el mandato de los electores. Es un presidente el más votado de la historia de la democracia mexicana, que además tendrá claras mayorías en el Congreso y también en los ámbitos locales. Frente a ese contexto, el partido tiene que recuperar su institucionalidad, pero también decidir cuál va a ser su narrativa, cuál es el relato del país, del mundo, de la realidad, de la persona, del mercado, del Estado, de la sociedad, que le va a presentar a los electores. Creo que esos son los ejes fundamentales de nuestra discusión interna, más allá de si la dirigencia actual se continúa en un determinado candidato o si llega otra persona u otro grupo de poder. Desde mi perspectiva, la dirigencia es un medio para lograr una transformación profunda, no el fin que nos debe convocar a los panistas, Pascal. Yo creo que a estas alturas o en estos tiempos queda poco claro qué es exactamente el PAN. Por lo menos yo no lo tengo muy claro. Nació como un partido solidarista, un partido demócrata cristiano, pero también es un partido en el que hay ideas liberales. ¿Qué es el PAN, Roberto Gil Suárez? Yo creo que es parte de lo que tenemos que contestarnos entre nosotros. Yo creo que es un partido que defiende las libertades, es un partido que tiene claramente una vena liberal. Ciertamente también durante mucho tiempo fue el partido que representaba las causas no de un confesionalismo y de un error histórico en la apreciación sobre el PAN, sino la defensa de las libertades de creencias, de las libertades religiosas y de su articulación institucional en el Estado laico. No nos hemos dejado vencer por esta narrativa que se ha construido desde generalmente nuestras oposiciones, en el sentido de que el PAN es un partido mocho, es un partido católico, es un partido confesional. Al contrario, desde las primeras formulaciones de don Manuel Gómez Morín, la idea central era construir un Estado que defienda, un partido que desde el Estado defienda a las libertades, las económicas, las políticas, las sociales, las de creencias en general. También es un partido que tenía claramente orientaciones hacia corregir la desigualdad. Es decir, lo que tú decías hace un momento, el solidarismo no era otra cosa que un arsenal de instrumentos, de políticas públicas para hacernos cargo de los desequilibrios entre los seres humanos, esos desequilibrios que vienen de esta suerte de realidades naturales, de donde nacemos, de donde crecemos, en fin. Esta idea de que nos tenemos que hacer cargos de la desventaja de los otros está en la médula de nuestro ideario. Por supuesto que fuimos defensores acérrimos de la democracia y logramos la transformación política, el cambio político pacífico en México, que sería impensable sin las aportaciones del PAN, tanto en la larga noche del autoritarismo priista como en las alternancias. En fin, son datos de nuestra historia que nos revelan que ahí está nuestra identidad. Ciertamente, en los últimos años no hemos sabido decir absolutamente nada. La última campaña por este matrimonio a conveniencia con el Movimiento Ciudadano y el PRD nos desdibujamos por completo y no pudimos dar respuestas concretas a lo que está en lo que estaba en la preocupación de los ciudadanos, básicamente la impunidad y por supuesto la creciente desigualdad.
Esa desigualdad que no se debe entender solamente como un problema de carácter patrimonial o de ingresos, sino la desigualdad entendida como la concentración en pocas manos de todas las oportunidades y de todos los privilegios. Creo que el partido tendría que hacerse cargo de eso y como partido de centro tratar también de proponer respuestas al problema de la impunidad, al problema de la desigualdad, al problema de la corrupción, pero sobre todo defendiendo las instituciones que definen a un Estado democrático de derecho. Bueno, ¿crees que en este proceso que está emprendiendo el PAN para renovar su dirigencia va a suceder lo que aquí estamos platicando, que se hable de una redefinición del partido, de encontrar su identidad en una etapa que es completamente distinta de la historia del país? Si haces, digamos, el análisis desde los primeros pasos que hemos tomado, pues todo parece indicar que no será así. Todo el mundo está más preocupado por la dirigencia, incluida la actual dirigencia, y se entiende. Hay quienes quieren ser coordinadores parlamentarios y necesitan tener un pie en la dirigencia para poder ser coordinadores parlamentarios. Si vemos lo que sucedió en el Consejo Nacional, pues se discutió de todo. Se centró la discusión en la campaña y en algunas cosas que pasan en la campaña, pero no en las causas estructurales que nos tienen aquí. Si uno revisa qué salió del Consejo Nacional, pues solamente discursos, porque no hubo un plan de ruta, ni siquiera la conciencia de que tenemos que hacer algo. Si se asumen que si vemos pues cómo estamos actuando en estas circunstancias, pues no parece que va a haber pasos decididos hacia la transformación profunda del partido. Yo, Pascal, creo que debiéramos los panistas insistir en eso, que lo importante no es quién va a ser el próximo dirigente, sino cuál va a ser el programa, el plan de los panistas, de todos los panistas, para que este partido esté fuerte el 1 de diciembre cuando inicie la nueva administración, porque sin lugar a dudas la responsabilidad histórica, política y ética de encabezar a la oposición desde el PAN no vendrá a la oposición de ningún otro partido. O el PAN está firme, decidido, vertical, o de manera honorable, defendiendo sus causas y lo que entendemos como los mejores bienes públicos que se han construido en los últimos 30 años, si no es el PAN quien lo haga, difícilmente saldrá otro partido. Lo dices, el PAN está llamado a ser el partido de la oposición, porque lo que hemos escuchado de parte de otros partidos políticos como el PRI, como el PRD, como Movimiento Ciudadano, parecería pues haber cierta resignación, ¿no? Y estar dispuestos, no digo que todos los miembros de esos partidos, pero sí me parece que sus voces más importantes de acompañar al próximo gobierno en sus proyectos legislativos al menos. Por una simple y sencilla razón, el PAN debe ser el referente de la oposición, porque ideológicamente sí estamos en la otra esquina de Morena. Creo que sí hay nítidas diferencias entre el PAN y Morena. No las hay tanto con otros partidos políticos. Nosotros sí tenemos claras diferencias en términos ideológicos de programa con respecto a Morena. Y eso no significa que no podamos concurrir a la solución de los males de México. El PAN debe participar con el nuevo gobierno en la solución del problema de desigualdad, del combate a la corrupción, de un mejor ejercicio del gasto público. Una oposición democrática y responsable no siempre está estorbando o diciendo que no. Una oposición democrática sabe concurrir, sabe decir que sí, sabe formular ideas, propuestas, sabe negociar, pero también sabe trazar las líneas rojas de lo que debe ser cuidado en nuestro país, de esas instituciones que nos ha costado mucho trabajo crear, que hay que por supuesto corregir, que hay que por supuesto fortalecer, pero que claramente también hay que defender frente a cualquier amago de captura o de coacción. Creo que es ahí donde el PAN tiene un enorme margen, es ahí donde está su responsabilidad histórica y política. El PAN sí tiene claras diferencias en términos de alternativa con el nuevo partido en el poder. Y no podemos soslayar que el PAN tiene que hacerlo rápido, porque todo el tiempo que el país, que la democracia mexicana, que el sistema de partidos se quede sin oposición, es un riesgo para concentraciones de poder que después puedan lastimar las libertades de los mexicanos. Pues Roberto Gil Suárez, vamos a seguir con mucha atención este proceso y ojalá podamos contar con tu participación en el programa en los próximos meses. Estoy como siempre a tus órdenes, Pascal, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias Roberto Gil Suárez, senador del PAN con licencia. Vamos a hacer